In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Después de la cuestión 80, que hemos visto que tenía una gran cantidad de artículos y trataba bastantes temas, la 81 es casi como una aplicación, una continuación de la 80, porque en la 80 habíamos visto el uso en general de este sacramento, el tema de cómo había que entender la comunión, la ausencia de pecado, la frecuencia de la comunión, todas estas cosas, y ahora como una cosa particular habla del uso que hizo Cristo de este sacramento en su institución. Es una referencia a cuestiones en torno a la última cena. Aquí hay simplemente 4 artículos, con lo cual el orden se ve muy fácilmente. Como os comento aquí, lo veis directamente en el esquema. El primer artículo va a tratar si Cristo comulgó o no, y qué sentido podía tener eso. El segundo, el tema de por qué dio la comunión a Judas, o si él ya sabía que Judas iba a pecar. Y luego el tercero y el cuarto interesantes, porque en cierto modo completan lo que habíamos visto en el artículo 76 y 77 sobre el estado cuando después de la transustanciación en el 75 se decía cómo se contiene el cuerpo de Cristo bajo las apariencias de pan y vino. Pues Santo Tomás se va a preguntar, bien, ¿cómo estaba contenido? ¿Qué aspecto especial había en el hecho de la presencia de Cristo bajo las apariencias de pan y vino en el momento en el que él instituye la última cena, porque todavía no ha padecido en la cruz? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera celebrado la Eucaristía hipotéticamente cuando Cristo estaba muerto, cuando Cristo estaba en el sepulcro? Son cuestiones, como veis, más bien hipotéticas, pero nos ayudan a comprender mejor qué es lo que quiere decir la presencia sustancial. Por eso, como veremos, va a ser también interesante. Bien, aquí tenéis un poco el resumen, no hay esquema porque, repito, aquí la cosa es muy sencillita. Lo primero, si Cristo ha comulgado. Sobre la cuestión de si Cristo comulgó en la última cena o no, el texto de la Escritura no lo dice explícitamente, lo da a entender, y lo que pasa es que por ello hubo varias opiniones patrísticas. Santo Tomás considera que sí comulgó, y aquí sigue la explicación que daba San Jerónimo cuando en una carta del Diviam, y también cuando comenta en general la última cena. Lo que pasa es que otros autores en la época de Santo Tomás, como San Buenaventura o San Alberto, pensaban más bien que Cristo dio la comunión a los discípulos, pero que él mismo no la recibió, no comulgó. Santo Tomás lo que afirma es que Cristo puso primero en práctica para sí lo que prescribió para otros. Por ejemplo, él primero recibió el bautismo, aunque luego lo estableció para el resto. Obviamente, el bautismo en el caso de Cristo y el bautismo para el resto tiene un significado distinto y tiene un efecto distinto. Cuando Cristo se bautiza es para manifestar la realidad que hay en él. Cuando nosotros nos bautizamos es para que recibamos el perdón de los pecados, pero Cristo pasó por ese rito del bautismo. Comenta aquí que en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles se nos indica que Cristo hacía y enseñaba, no simplemente se limitaba a hablar, sino que ponía cosas en práctica. Y curiosamente la glosa, cuando habla del libro de Ruth, ya sabéis que en la glosa estos comentarios medievales relacionaban a veces unos pasajes y otros. El caso es que en el libro de Ruth alude a que Cristo también hacía y enseñaba y que él mismo recibió la comunión. Santo Tomás además entiende que se podría aplicar la enseñanza de Hebreos 2.14 cuando dice que el Hijo ha participado de la carne y la sangre. Obviamente ha participado de la carne y la sangre de la humanidad por la encarnación, pero da a entender que se podría ampliar a la comunión en la última cena. Con lo cual, para Santo Tomás, Cristo en la última cena ha comulgado. Los motivos que nos da aquí es, sobre todo, para dar ejemplo de lo que él había instituido. Pero en la respuesta a las objeciones, como vais a ver, se van a precisar más cosas. En la respuesta ad primum, explica que el tomar de Mateo 26 se entiende en el sentido de que tomó el pan, hizo lo que luego mandó que hicieran los demás, comerlo. O sea, si él había mandado, había dicho tomad y comed, y él tomó el pan,
Santo Tomás entiende que ese primer tomar el pan se entiende en que sí, lo da a los discípulos, pero también luego él mismo lo tomaría. Por otra parte, en el Ad Secundum nos explica que no hay inconveniente en que el cuerpo de Cristo eucarístico estuviera por la comunión dentro del cuerpo de Cristo según sus propias dimensiones. Porque acordaos, el cuerpo de Cristo eucarístico no se relaciona con el lugar por las dimensiones propias, sino por las dimensiones del pan. Entonces, no hay ningún inconveniente en que el pan transustanciado por el mismo Cristo ya está en relación con el ambiente por las dimensiones propias del pan, con lo cual puede encontrarse dentro del mismo cuerpo de Cristo según sus dimensiones propias. No hay mayor inconveniente porque, repito, el cuerpo de Cristo tal como está en la Eucaristía se relaciona con el entorno, con el lugar, por las dimensiones del pan, no por las dimensiones propias. Y luego también muy interesante el Ad Tertium, porque ahí se pregunta, bueno, pero ¿qué falta realmente hacía que Cristo comulgara? Si hemos dicho que la comunión sirve para aumento de gracia, ¿cómo iba a aumentar Cristo de gracia comulgando? Pues Santo Tomás recuerda que el efecto de este sacramento, por una parte, es el aumento de gracia y caridad, cosa que no se podía dar en Cristo, pero también había indicado Santo Tomás como efecto de este sacramento un cierto deleite espiritual, y ese deleite espiritual sí que se dio en Cristo, cuando instituyó este sacramento, y Santo Tomás lo ve en ese deseo grande que tenía de comer la Pascua con sus discípulos. Con esto nos recuerda, ya lo habíamos visto en los efectos de la Eucaristía, como ese deleite, ese especial consuelo, gozo espiritual, eso sí que lo experimentó Jesucristo. El segundo punto, diríamos, de tratar así cosas más directamente sobre la última cena es el tema de la comunión a Judas. Si el Señor llegó a dar la comunión a Judas o no, porque de nuevo también aquí el texto evangélico no es completamente claro y había divergencia entre los padres. San Hilario sostenía que no llegó a dar la comunión a Judas, citaba que simplemente le dio ese bocado mojado en la salsa, pero no es que le hubiera dado antes la comunión, y San Juan Crisóstomo en cambio afirma que sí le dio la comunión a Judas, y Santo Tomás sigue al Crisóstomo. Explica que San Hilario tiene razón si tenemos en cuenta la malicia de Judas, o sea, Judas no merecía de ningún modo que si le hubiera dado la comunión. Sin embargo, para Santo Tomás, el Señor quiere darnos un ejemplo de justicia. Fijaos, porque aquí el argumento es importantísimo, ¿eh? Esto además tiene que ver casi más con la moral que con la Eucaristía, y tiene que ver con lo que dijimos en la cuestión anterior de los pecadores ocultos. Judas era un pecador oculto, con lo cual nadie lo había acusado, no había ninguna sentencia que declarara cuáles eran sus propósitos, no había pruebas y por tanto no correspondía separarle de los demás. Aquí Santo Tomás da ejemplo, Santo Tomás recuerda que el Señor nos da ejemplo de que los prelados deben actuar conforme a la justicia y lo que tiene que ver con algo oculto, eso no se puede tener en cuenta. Fijaos, aquí os pongo, amonesta a los prelados a que imiten a Cristo, que no dio ocasión a Judas para pecar más por la exasperación. Fijaos el texto literalmente porque es que merece la pena verlo. Parece que todos estos temas de la conciencia y actuar conforme a la justicia y todo esto, para Santo Tomás es importantísimo. Los que hayáis leído en esta misma página de Academia el articulito que preparé sobre el tema de la obediencia, la conciencia y todo eso, veis que para Santo Tomás es algo fundamental. Fijaos. Ha dicho que era un pecador oculto sin que nadie le acusase y sin pruebas evidentes. Así, no dio ejemplo a los prelados de la Iglesia para que ellos hagan cosas semejantes. Claro, porque si el Señor hubiera negado la comunión a Judas, porque él sabía por su ciencia divina que Judas era un traidor, podían haber pensado los obispos o los prelados, bueno, como yo me he enterado esto, digamos por no sé qué mecanismo secreto, pues voy a actuar conforme a lo que he conocido en lo secreto. Santo Tomás dice que no, que ahí hay que actuar conforme a la justicia, conforme a cómo hay que organizar un juicio y todas estas cosas. Dice, ni dio ocasión al mismo Judas de pecar más por la exasperación. Santo Tomás entiende que una persona que ha sido descubierta, si es confrontada así, de esa manera, puede todavía llegar a pecar más. Por eso habla de la paciencia del Señor con Judas. Y la conclusión, la veis aquí literalmente, que Judas recibió como los demás
el cuerpo del Señor. Aquí también cita al pseudo Dionisio y a San Agustín. Viendo las objeciones, la respuesta a las objeciones, recuerda la razón de San Hilario. Como Judas no llegó a beber en el reino de mi padre, del Padre, tampoco debía haber comulgado, pero aquí Santo Tomás explica que Judas recibió la comunión, pero rechazó a Cristo y por tanto el mismo Judas se privó del reino. Pero es como si dijéramos, el Señor le ha mostrado hasta el final la posibilidad de salvación y de llegar a ese reino. En el Ad Secundum vuelve a insistir en el tema del conocimiento, la justicia, lo secreto, todo esto. Recuerda que el Cristo conocía que Judas era pecador, sí, pero no lo conocía por el modo propio de los hombres. Lo conocía, por supuesto, en su conocimiento divino, lo conocía en cuanto hombre por estar contemplando el rostro del Padre, todas estas cosas, pero ese no era un conocimiento propio del que se da en la sociedad humana. O sea, no es que nosotros tengamos habitualmente la visión de Dios, no este tipo de cosas. Por tanto, como ese conocimiento no era al modo propio de los hombres, por eso no lo excluyó de la comunión, para enseñar que no se debe negar la comunión a los pecadores ocultos. Con esto, digamos, enlazamos este artículo con lo que hemos visto en el anterior acerca de si el sacerdote debe negar la comunión a un pecador o no. Si se trata de un pecador público, alguien que tiene una sentencia en ese sentido, que no ha sido reconciliado, lo que sea, sí se debe negar. Sería un escándalo que comulgara como si tal cosa, pero si es un pecado oculto que no sabe nadie más que el sacerdote, en ese caso no. Y por último, en el Ad Tertium presenta diversas exégesis sobre el pan mojado que Cristo ofreció a Judas, pero aclarando que lo más probable es que la comunión se produjera antes. Bien, pasamos ya, diríamos, a los artículos 3 y 4 que tienen más que ver con cuál era el estado del cuerpo de Cristo en el sacramento, en la última cena, en la pasión, todo esto. Aquí explica que Inocencio III ya había dicho que Cristo entregó su cuerpo a los discípulos tal como era entonces, es decir, pasible, frente a la opinión de Hugo de San Víctor, quien decía que en el cuerpo de Cristo ya estaban las dotes de su cuerpo glorioso antes de la resurrección. Por ejemplo, Hugo de San Víctor decía que cuando Cristo había caminado sobre las aguas es que tenía ya la cualidad del cuerpo glorificado. Esto Santo Tomás lo plantea de otro modo distinto. Aquí os pongo las cuestiones si lo queréis mirar. La cuestión 28, artículo 2 ad tertium, y la cuestión 45 ad 2 tienen que ver con los misterios de la vida de Cristo. Ahora no entramos en ello. Santo Tomás lo que indica es que el cuerpo de Cristo que reciben los apóstoles bajo el sacramento y el cuerpo de Cristo que veían los apóstoles visiblemente es el mismo. Entonces, como el cuerpo de Cristo que estaban viendo los apóstoles delante de sus narices es el que iba a sufrir la pasión, es claro que ese cuerpo de Cristo no era impasible. Si el cuerpo de Cristo hubiera sido impasible, no habría podido sufrir la pasión. Y como en la Eucaristía se encuentra el cuerpo de Cristo tal como está en la realidad, en aquel momento el cuerpo de Cristo en sus propias dimensiones no era impasible, era pasible. Por tanto, en la Eucaristía estaba también como cuerpo pasible. Otra cosa distinta, y fijaos la diferencia, es que el cuerpo de Cristo se encontraba de modo impasible bajo las especies. No es que el cuerpo fuera impasible, sino que el modo en el que se encontraba bajo las especies era un modo impasible. Igual, el cuerpo de Cristo se encontraba de modo invisible bajo las especies. No es que el cuerpo de Cristo que tenían los apóstoles delante fuera invisible, era visibilísimo, lo estaban viendo, pero bajo las especies estaba de modo invisible. Pues igual que estaba de modo invisible, también estaba de modo impasible. Por eso, fijaos lo que ya dijimos. Ya dijimos que el cuerpo de Cristo en la Eucaristía no se relacionaba con los cuerpos de alrededor por sus propias dimensiones, sino mediante las dimensiones del pan y del vino. Y por eso decimos que está de modo impasible y está de modo invisible. Por eso acordaos, cuando se rompen las especies, no es que se rompa el cuerpo de Cristo, porque Él se relaciona con ellas per modum substantia. Bien, esto lo va a aclarar todavía en la respuesta a las objeciones.
Explica en la respuesta a la primera objeción que en la cena Cristo no dio su cuerpo mortal y pasible en el sentido de que no lo dio de modo corporal y pasible. O sea, lo que hay que decir es que la cruz, la cruz lo que hizo es que la carne fuera apta para ser comida en la medida que este sacramento representa la pasión de Cristo. O sea, Cristo ha instituido este sacramento como una comida que va a representar su pasión. Por tanto, no es que Cristo nos diera en la cena a los apóstoles su cuerpo de modo corporal y de modo pasible. No, se lo dio ya en la cena bajo las especies del pan y del vino. O sea, por tanto, lo dio de modo impasible, pero el cuerpo seguía siendo mortal y pasible. Y de hecho, como insiste Santo Tomás, precisamente el que era pasible, por ser pasible, pudo padecer en la cruz, pudo ser ese sacrificio, y de esta manera ya quedaría para nosotros la Eucaristía como ese sacramento que representa la pasión de Cristo. Bien, en la respuesta al secundum dice, bueno, pero si el cuerpo bajo la Eucaristía era el cuerpo pasible, entonces cuando lo comieran los discípulos le dolería a Cristo, es como si le mordieran. No, explica que el cuerpo de Cristo no sufrió al ser masticado por ser pasible, porque de nuevo, bajo la Eucaristía, bajo las dimensiones del pan y del vino, estaba el cuerpo pasible, pero no estaba de modo pasible, sino que se relacionaba con lo exterior por las dimensiones del pan. O sea, lo que estaban masticando eran las dimensiones del pan. El cuerpo de Cristo, en su sustancia y en sus dimensiones propias, no era masticado. O sea, tú puedes decir que lo que había bajo las dimensiones del pan sí que era masticado, pero no es que el cuerpo de Cristo fuera masticado en sus dimensiones propias. Por tanto, no sufría porque lo comieran los apóstoles. Y finalmente, en el Ad Tertium explica que las palabras sacramentales que dice el sacerdote tienen la misma fuerza que las que tenía Cristo. Hacen presente su cuerpo, con los accidentes que existían en él. Por tanto, como esas palabras, las palabras del sacerdote y las de Cristo, o sea, las del sacerdote son las mismas que las de Cristo, tienen esa fuerza de hacer presente el cuerpo de Cristo por convertir la sustancia del pan en la sustancia de su cuerpo y de su sangre, entonces lo hacían presente el cuerpo que era pasible y ahora hacen presente el cuerpo que es impasible, porque Cristo ya está glorificado. Tenemos que tener presente que el ser pasible o el ser impasible son unas características, son unas cualidades y por tanto son unos accidentes que están por real concomitancia. Acordaos lo que vimos. En la transustanciación del pan, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Entonces, propiamente tenemos el pan y los accidentes del cuerpo de Cristo no están ahí según sus dimensiones propias, sino por real concomitancia, es decir, porque están unidos a la sustancia del cuerpo de Cristo. Como en el momento de la última cena, en el momento de la pasión, ese cuerpo todavía era pasible, el cuerpo de Cristo tenía la cualidad de la pasibilidad, mientras que ahora, como el cuerpo de Cristo está en el cielo, glorioso, cuando se transustancia, tiene la cualidad de ser impasible. El cuerpo siempre es el mismo, solo que en un caso el estado era, la cualidad de ese cuerpo era ser pasible y ahora la cualidad es ser impasible, aunque el modo de estar, ya lo hemos visto antes, el modo es impasible y el modo es invisible. Y ya por último se pregunta Santo Tomás si este sacramento hubiera permanecido reservado o hubiera sido consagrado cuando Cristo hubiera muerto, ¿qué habría pasado? Pues Santo Tomás explica que habría contenido a Cristo muerto, pues el mismo que moría en la cruz es el que estaba en el sacramento. Y la razón de fondo es que el cuerpo de Cristo es idéntico en el sacramento y es idéntico en su propia naturaleza. Lo único que varía es el modo de estar. Porque, repito, el cuerpo de Cristo en su propia naturaleza está con sus dimensiones propias, con su extensión propia, mientras que el cuerpo de Cristo en el sacramento está bajo la dimensión del pan y del vino. Recuerda aquí Santo Tomás que en su propia naturaleza el cuerpo de Cristo entraba en contacto con lo circundante mediante sus propias dimensiones, pero en el sacramento no es así. Por tanto,
lo que pertenece sustancialmente a Cristo, incluyendo el morir, el estar muerto o el estar vivo, no es una cualidad accidental, es algo sustancial, se le atribuye tanto en su propia naturaleza como en la Eucaristía. Lo que le pertenece por relación a los cuerpos externos, eso solo se le puede atribuir en su propia naturaleza y en la Eucaristía. Pone el ejemplo de ser escupido o ser crucificado. Es decir, el cuerpo de Cristo muerto estaría como cuerpo muerto en la Eucaristía si se hubiera celebrado después del Viernes Santo. Pero el ser escupido o el ser crucificado, eso solo puede suceder en el cuerpo de Cristo en su propia naturaleza con sus propias dimensiones. Repito, por lo que hemos dicho antes, del modo de estar bajo la extensión del pan y del vino. Hay un verso de un pseudo Crisóstomo que explicaba esto. Dice: puedes asociar el dolor innatus, a lo conservado en el cáliz, lo que es propio de la naturaleza, pero no le corresponde el dolor infligido desde fuera, el dolor illatus. Claro, porque para que le correspondiera el dolor infligido desde fuera, tendría que ser que la Eucaristía fuera la extensión propia del cuerpo de Cristo. Y ya hemos dicho que la extensión que tiene el pan y el vino no es la extensión propia del cuerpo de Cristo, sino que el cuerpo de Cristo está bajo esos accidentes que no son su extensión propia. Por tanto, si alguien escupiera o alguien crucificara la Eucaristía, ciertamente cometería un sacrilegio gravísimo, pero no es que no es que esa acción sobre la extensión de la Eucaristía fuera una acción sobre la misma naturaleza de Cristo, porque ya hemos visto cómo se relaciona el cuerpo de Cristo respecto al exterior, igual que cuando se hace la fracción en la Eucaristía, ya vimos que no es que se parta en las dimensiones propias del cuerpo de Cristo, no, se parte las dimensiones del pan bajo las cuales está contenido el cuerpo de Cristo. Bien, la respuesta a las objeciones acaba de perfilar todo esto. Por ejemplo, la primera recuerda que la pasión conlleva la actuación de un agente exterior. Y en ese sentido Cristo no puede padecer en el sacramento, pero sí puede morir, en cuanto que la muerte es algo intrínseco, es algo que se refiere a la misma naturaleza del cuerpo contenido en el sacramento. También recuerda que por la cuestión de la concomitancia natural, si alguien hubiera consagrado cuando Cristo estaba en el sepulcro, bajo la especie de pan, habría estado solo el cuerpo y no la sangre. Y lo mismo hay que decir en relación al alma. No habría estado en la Eucaristía durante ese tiempo por natural concomitancia, claro, porque cuando Cristo está muerto, en su cuerpo ya no queda sangre y el alma está separada del cuerpo. Seguía unida a la divinidad, eso por supuesto, con lo cual tenemos que si alguien hipotéticamente hubiera celebrado la Eucaristía cuando Cristo estaba en el sepulcro, bajo la especie de pan, hubiera estado simplemente el cuerpo y la divinidad, pero no hubiera estado ni la sangre ni el alma. Bien, como veis, en este último artículo nos ayuda a precisar o perfilar cosas que ya Santo Tomás había dicho en las cuestiones 76 y 77. Pues como veis, esto ha sido bastante breve para compensar lo largo que fue el anterior. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.